Hola, hola, feliz semana a todos. Creo que ya es feliz semana, ¿verdad? Y les quería hacer una pregunta, hermanos. ¿Cómo estamos? Bien. A pesar de los días, es bueno siempre como la dinámica de David, agradecer a Dios. Agradecerle también porque Él se acuerda de nosotros cada mañana y nos despierta, ¿verdad? Cada mañana Dios se acuerda de nosotros y nos da un día más. Bueno, para iniciar el estudio de hoy, vamos a hacer una oración, ¿sí? ¿Me acompañan? Bueno, oremos, hermanos. Padre eterno que estás en la altura de los cielos, Señor, te agradecemos por la vida, te agradecemos por tu cuidado. Te pedimos, Señor, que ahora nos acompañes, nos des corazones humildes y mentes abiertas para aceptar tu mensaje. Que el Espíritu Santo pueda ser nuestro Maestro y utilízame solo como un instrumento, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quería iniciar el tema de hoy con una pregunta. ¿Qué es verdad presente? La pregunta era, ¿qué es verdad presente? Verdad es verdad. Todos sabemos qué significa verdad. Y sí, es Jesús. Claro. Verdad es verdad. Y presente es un tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería la verdad presente? La verdad para un tiempo actual, presente, no pasado ni futuro. Verdad para un tiempo actual. Entonces, estudiando la Biblia y también viendo las cosas que pasaban en el mundo, yo decía, Señor, ¿cuánto falta para tu venida? Están pasando tantas cosas alrededor del mundo, una pandemia, una guerra y lo que sucede día tras día también, que capaz no vemos nosotros, pero que ocurre diariamente. Y yo me preguntaba eso, Señor, ¿cuánto falta para que tú vengas? Y en eso me puse a pensar y dije, ¿será que desde Adán hasta ahora todos predicaban lo mismo o cada uno predicaba una verdad diferente? Cada, cada uno predicaba una verdad diferente. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, ¿qué se predicaba? ¿Cuál era la verdad presente? ¿Cristo viene? No. La verdad presente para ese tiempo era, viene un diluvio, viene un diluvio, entren al arca. Esa era la verdad presente en el tiempo de Noé. Eso era lo que se predicaba en el tiempo de Noé. Y yo les pregunto, aquellas personas que aceptaban el mensaje, ¿con qué lo aceptaban? Con fe. Y si las personas hubieran aceptado el mensaje de Noé de subir al arca, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran salvado. ¿Qué necesitaban para subir al arca? Creer. Simplemente tener fe. Creer a lo que Noé decía. Porque lo que Noé decía no era simplemente algo que se le ocurría a él, era lo que Dios le había dicho. Entonces, la verdad presente en el tiempo de Noé era, viene un diluvio, prepárense, viene un diluvio, suban al arca, suban al arca. Si ustedes suben al arca, se van a salvar. Esa era la verdad presente en el tiempo de Noé. Y ahora, en el tiempo de Lot, ¿cuál era la verdad presente? ¿Qué era lo que se predicaba en el tiempo de Lot, cuando él estaba en Sodoma? ¿Se recuerdan la historia de Lot cuando dos ángeles vienen donde Lot estaba en la puerta de Sodoma? Sodoma era una ciudad, muchos pintan que Sodoma y Gomorra era un lugar feo, donde se hacían muchas cosas feas. En realidad, el lugar Sodoma y Gomorra era un lugar hermoso. La Biblia nos dice que Sodoma y Gomorra era como el jardín del Edén. Eso nos dice en Génesis, cuando Lot se aparta de Abraham y mira, y Lot mira, ¿dónde voy a ir ahora? Y Abraham le da a elegir, ¿vas allá o vas allá? Y Lot mira el valle, una llanura hermosa, y dice, voy a ir ahí. ¿Por qué? Porque ese lugar, Sodoma y Gomorra,
era como el jardín del Edén. El lugar, las personas eran distintas. Entonces, en el tiempo de Lot, ¿qué se predicaba? ¿O qué le dijeron los dos ángeles a Lot? Salid de aquí. ¿Por qué? Sodoma y Gomorra se va a destruir. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos para salvarse? Creer lo que se les decía. Si ellos creían, se iban a salvar. Y entonces Lot obedeció. Lot tuvo fe y por eso se salvó. Y algo interesante en el tema de Lot es que Lot salió de la ciudad, pero en su familia, en su esposa y en sus hijas, la ciudad no salió de sus corazones. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que en cada tiempo hubo otras verdades. Y ahora, en el 2022, ¿cuál es la verdad presente para nuestros días? Cristo viene, ese es el mensaje. Cristo viene. Si tú aceptas a Cristo, te vas a salvar. El mensaje de Noé era, entras al arca, te vas a salvar. El mensaje de Lot, sales de la ciudad, te vas a salvar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer. ¿Escucharon la palabra justificación? ¿Y escucharon la palabra fe? ¿Qué es la fe? Creer en lo que no se ve. Y hoy vamos a hablar de 3 cosas. Y vamos a hacer algo dinámico. Más o menos desde aquí veo 3 grupos. Aquí hay un grupo que serían los 4 que están un poquito más juntos. Ahí hay otro grupo que serían los 3 hermanos de allá. Y ahí hay como un grupo más. Vamos a dividirlo en 3, ¿sí? Cada grupo se va a memorizar una palabra, ¿está bien? Cada grupo se va a memorizar una palabra. El grupo de aquí se va a memorizar la palabra propiciación. ¿Está bien? Propiciación. Y ahí, hermana, se va a memorizar la palabra expiación. Expiación. Y ahí, queridos hermanos, se van a memorizar la palabra justificación. ¿Sí? Justificación. Entonces, ¿qué dijimos? Jesús hizo eso. ¿Qué dijimos ahí, hermana? Jesús está haciendo eso. ¿Y qué dijimos ahí, hermanos? Justificación. Gracias a Jesús, Él nos declara justos. Entonces, vamos a hablar de la primera palabra, propiciación. ¿Qué es propiciación? Propiciación es pagar la deuda. Cuando nosotros tenemos una deuda, tenemos que pagarla. Entonces, por eso se utiliza la palabra propiciación. Y entonces, ¿será que nosotros somos deudores? Vamos a buscar un versículo bíblico. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Sí, por favor. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aquí nos dice, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice en otro texto bíblico, no hay justo ni aun uno. Entonces, por lo cual todos somos pecadores. Y entonces, si la paga del pecado es la muerte, todos somos deudores. El pecado, para saldar esa cuenta, alguien tiene que morir. Por eso dice, ¿la paga del pecado qué es? Es la muerte. Pero el versículo termina ahí. No. ¿Qué dice la mitad del versículo? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué es una dádiva? Una dádiva es un regalo. Una dádiva es un regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Jesús. Por eso dijimos, ¿qué hizo Cristo? Propiciación. Pagó la deuda que teníamos. ¿En dónde la pagó? En la cruz. ¿Y el ministerio de Cristo termina ahí? ¿Cristo viene, muere por nosotros y somos salvos? ¿O continúa? Continúa. ¿Cuál era la segunda palabra, hermano?
Expiación. Expiación. ¿Qué es expiación? Expiación es bozar los pecados. Eso es expiación. Bozar los pecados. ¿Para qué usamos la goma? Para bozar lo que nos hemos equivocado. Claro, para eso usamos, para bozar lo que nos hemos equivocado. Lo mismo sucede con Cristo. Dios nos perdona, pero el pecado sigue ahí. Y entonces Él tiene que bozar el pecado. Vamos a buscar un versículo, está en Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, del versículo 24 al 26. Por favor, Lidia. Dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo hubiera tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y uno puede decir, Pablo dice, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Él entró muchas veces, santuario. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir aquí? Lo que en estos versículos leímos es la palabra que la hermana dijo, expiación, el bozamiento de nuestros pecados. Si nosotros vamos a hacer un resumen rápido de lo que sucedió con Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto? Lo sacó y ellos estuvieron en el desierto. Estuvieron más de 40 años en el desierto. Pero Dios le había ordenado a Moisés que le hiciera un santuario, un tabernáculo, se le llamó. Dios ordenó eso a Moisés. Le dijo, vas a hacer un santuario, un tabernáculo. Aquí es donde Dios va a estar, en su santuario. Lo podríamos decir como una iglesia. Y entonces ese santuario, ese tabernáculo que Dios ordenó a Moisés, tenía 3 partes, hermanos, 3 partes. Tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y entonces los judíos, los israelitas, para que ellos puedan obtener el perdón de Dios, tenían que hacer una cosa. Para que ellos pudieran obtener el perdón de Dios, ellos tenían que llevar un animal, para que el animal muera en lugar de la persona. Dependía de la persona el animal que llevaba. Los sacerdotes o las personas más acomodadas llevaban un corderito, los que podían llevaban tórtolas o un cabrito. Entonces, eso era figura de lo que Cristo estaba haciendo allá en el cielo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que ¿se acuerdan cuando Jesús, luego de haber resucitado, ¿a dónde se fue? Jesús resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos y se fue ¿a dónde? Al cielo, ¿verdad? Se fue al cielo. ¿Y qué estará haciendo allá en el cielo ahora Cristo? ¿Estará sentadito esperando a volver o está haciendo algo allá en el cielo? ¿Será que Jesús en el cielo está sentadito mirando el reloj, esperando, bueno, ya voy a volver? ¿O está haciendo algo allá? Cristo está haciendo algo allá en el cielo, hermanos. ¿Y qué está haciendo allá? Está bozando nuestros pecados. Dijimos, propiciación, que era pagar la deuda. Cristo nos perdona en la cruz. Pero ¿qué pasa? El pecado sigue ahí. ¿Qué necesita para que el pecado desaparezca? El bozamiento de los pecados. ¿Y eso en dónde se hace? ¿Se hace dónde? Allá, en el cielo. En los libros que Dios tiene, Él tiene registrado nuestras acciones, nuestros errores, las cosas buenas y las cosas malas que hicimos.
Y entonces, mientras nosotros vamos confesando, Él va tachando las cosas malas que hicimos. Pero por eso es importante confesar. Es importante decirle, Señor, yo me equivoqué en esto, especificando. Como sucedió con el caso de Adán y Eva. Dios estaba buscando a Adán y Eva y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Y Adán qué les respondió? ¿Qué les respondió Adán? A Dios. Me escondí de ti. Tuve vergüenza, estoy desnudo, me escondí de ti. Oí tu voz y tuve miedo. Y luego Dios le pregunta a Adán, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y por qué le pregunta? Yo me preguntaba eso. ¿Por qué Dios le pregunta a Adán? Si Dios es Dios, Dios sabe todo. Dios ya sabía eso. ¿Saben por qué? Porque Dios quería que Adán le confesara a Dios y que él le dijera, Señor, yo me equivoqué, Señor, desobedecí, comí del árbol que me dijiste que no comiera. Eso era lo que Dios esperaba de Adán, que les respondiera, una confesión. Por eso es importante confesar los pecados ante Dios. Esas son las dos palabras, propiciación. Jesús hizo propiciación ¿en dónde? En la cruz. Nos perdonó. Jesús está haciendo expiación. ¿En dónde? En el cielo. Y ahora está la tercera palabra. ¿Cuál era la tercera palabra, hermanos? Justificación. ¿Qué es la justificación? Dios nos perdona, Dios borra nuestros pecados y ahora Dios nos declara justos. ¿Por qué? Y así podemos entrar al cielo. ¿Gracias a quién? A Jesús. Él nos declara justos. ¿Y en dónde dice eso en la Biblia? En 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Sí, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. 30. 1:30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, Dios nos perdona, borra nuestros pecados y ahora Él nos declara justos. Y nos dice, hijo mío, ven y siéntate a mi diestra. Eso sucede actualmente todos los días. Todos los días Dios está borrando nuestros pecados y nos está declarando justos. ¿Y sabían que esto está en el Génesis? Y uno puede decir, el hermano Rodrigo, ¿de dónde está sacando esto de perdón, borramiento y de justificación? Está en el Génesis. Y vamos a leer el último versículo, hermanos, que está en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis 3, 21. ¿Lo quieres leer, Denis? 21, por favor. Y Dios, el Señor, hizo al hombre y a su esposa túnicas de piel y los vistió. De pieles y los vistió. Entonces, para hacer la túnica de piel, ¿qué tuvo que suceder? Dios tuvo que sacrificar un corderito, un cordero grande, no un corderito. ¿Para qué? Para vestir a Adán y Eva. Adán y Eva estaban, cuando no tenían pecado, eran justos, eran justos, no tenían pecado. Y ellos no tenían vestiduras de tela, ellos estaban vestidos de luz. Su aura, todos brillaban. Su vestidura eran blancas y de luz. Luego de haber pecado, Adán y Eva quedan como desnudos y se cubren con hojas y todo eso. Pero Dios en su misericordia, ¿qué hace?
sacrifica un corderito y con la piel del cordero los viste. Esa es la justificación, hermanos. Eso es lo que sucede con Cristo. Él, inocente, se pone al frente de nosotros. Y Dios no me ve a mí, Rodrigo, pecador, sino ve a ¿quién? A su Hijo, aquel cordero. Y algo interesante era que yo me preguntaba, y con esto vamos a terminar, hermanos, me preguntaba, ¿se acuerdan que Dios le dijo a Adán y a Eva, Adán, el día que ustedes coman de aquel árbol, el día en que coman de aquel árbol, ustedes van a morir? Le dijo eso, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió con Adán? El mismo día que comió del árbol no murió. Vivió más de 900 años todavía. ¿Por qué no murió? Yo me hacía esa pregunta. ¿Por qué Adán y Eva no murieron el mismo día que pecaron? ¿Por qué? No es que no murieron, sino que perdieron la vida eterna. ¿Murieron espiritualmente? Espiritualmente, no sé, no sabía explicarlo, pero no es que uno iba a morir, pero dejaba como esa luz que tenían. Claro, pero sí, yo también pensaba eso, pero Dios le había dicho, el día que comas, ese mismo día vas a morir. No espiritualmente, sino morir físicamente y espiritualmente. Y entonces leí un libro, se llama Historia de la Redención, lo leí hace mucho tiempo ya. Y en ese libro nos dice que hubo un concilio en el cielo, hubo una reunión en el cielo. Y entonces en esa reunión, cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron una reunión allá en el cielo y se dijo, Eva pecó, Adán comió, tienen que morir, tienen que morir. La paga del pecado es muerte, tienen que morir. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y entonces Cristo sale, se levanta de su trono y sale y dice, ellos no van a morir. ¿Por qué? Yo voy a morir en su lugar para que ellos puedan tener la vida eterna. Entonces, ¿ven que todo va cobrando sentido a medida que se va estudiando? Dijimos, propiciación era pagar la deuda. Expiación, borrar los pecados. Y justificación, gracias a Cristo, gracias a que Él nos cubre con sus vestiduras, porque ante Dios estamos como Adán y Eva. Nosotros nos vemos con ropa, pero ante Dios estamos con la mancha del pecado, ante los ojos de Dios. Pero gracias a Cristo, Cristo es esa piel que vistió a Adán y Eva, que nos cubre a nosotros también. Cristo es nuestra justificación. Y ya en tu casa ya puedes otros versículos buscar, otros textos leer y otros libros leer. Ahora, hermanos, les invito a orar para poder terminar este tema central. Oremos, inclinemos el rostro, hermanos. Padre eterno que estás en la altura de los cielos, Señor, te agradecemos por tu cuidado, por tu amor, por tus bendiciones, que diariamente nos mantienes con vida y nos das una oportunidad más. También imploramos, Señor, que nos ayudes a poder permanecer firmes en la fe, a poder llevar tu mensaje, a poder llevar esta verdad presente, Señor. Y así como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, podamos aceptar tu mensaje. Aceptarlo es como subir al arca, aceptar este mensaje, Señor, es como salir de Sodoma y Gomorra. Ayúdanos, Padre, a poder predicar también este mensaje en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.